primero, cosas importantes. Dato el problema, m vale 0.68, nos va a servir, ¿ya? Eh, Recuerda que en tu gráfica tienes dos tipos de suelo, ¿ya? Se supone que porque hay dos tipos de suelo, porque el problema te dice de que existe rellenos de materiales diferentes, en donde existe nivel freático en el segundo material, o sea, está hablándote de esta parte de acá, por eso es que interviene lo que es el M, ¿ya? En la parte inferior, donde M es 0.68, eso es lo que va a definir el nivel freático. Veamos acá. Acuérdate que tiene dos terrenos, el terreno 1, donde te dan estos dos datos, que es de la parte amarilla, ¿no? Ese es el terreno, con su peso específico y su ángulo. Ese ángulo nos va a servir para calcular lo que es el coeficiente activo de Rankine. ¿Cómo se calcula el coeficiente activo de Rankine? Es simplemente la tangente cuadrada de 45 menos el ángulo que está acá, o sea, de 30. En este caso sería la tangente cuadrada de 15, ¿no? Que te sale 0.33, y lo mismo es para el terreno 2, donde su ángulo es 34. Hacer la misma operación, acá está, y te sale 0.28. Recuerda que el coeficiente de rozamiento ya se calcula como la tangente de phi para el segundo suelo. ¿Por qué? Porque está en contacto con la parte inferior. Más que todo, como la parte inferior de esta parte inferior de tu muro de contención va a tener contacto con el tipo de suelo 2. Por eso que se toma el ángulo de 34, no el ángulo de 30. Ya, por eso que tu coeficiente de rozamiento te sale 0.67. Bueno, sigamos acá. Otra cosa importante, vamos a necesitar calcular lo que es la Y'. ¿Por qué? Porque esto es para, como te dicen que hay nivel freático, va a intervenir un poco acá lo que es el peso específico del agua. Recuerda que el peso específico del agua es 1 tonelada por metro cuadrado. En este caso, tenemos al metro cúbico. Ya está. Tenemos acá que el peso específico prima 2, ya, o sea, del suelo 2, y de acá vamos a calcular un nuevo peso específico, que simplemente es el peso específico 2, que lo tenemos de dato, que vale, acá arriba dice 2.3, menos, acá está 2.3, menos, ¿qué cosa? El M lo tenemos de dato. Acuérdate que el M vale 0.68, entonces lo reemplazas nada más. Acá el M vale 0.68, multiplicado por el peso específico del agua, que vale 1. Operando todo esto te va a salir 1.62. Ya, entonces ya tenemos nuestro peso específico prima 2, ya, que es el que vamos a usar. El concreto sabemos que su peso específico es 2.4 por dato. Vamos a la parte inferior donde viene el cálculo de empuje. El empuje se define como que es todo este terreno va a empujar a la parte de acá. A raíz que va a ir más abajo, el empuje va a aumentar porque tiene más cantidad de peso por encima de él. Es como en el agua, ¿no? En el agua tú sabes que, bueno, es un poco distinto, ¿no? Porque es un fluido, pero mientras más profundo es, la presión es mayor. Lo mismo sucede con el terreno. Ya, entonces en el agua define, claro, como es un solo líquido, su empuje es triangular. En el de acá, el terreno no va a ser triangular, sino va a ser trapezoidal. Y como son dos tipos de terreno, cada uno va a tener su propio trapecio. Entonces, la cosa es calcular estos puntos de acá para este terreno y los dos puntos de acá para su otro terreno. Necesitamos P1, P2 y P3. ¿Cómo se calcula P1, P2 y P3? El P1 se calcula con la siguiente formulita, que es el coeficiente de Rankine del área del suelo 1 multiplicado por la sobrecarga, o sea, lo que está encima de él, porque se supone que acá, ¿por qué existe esto acá arriba? Porque arriba no debería haber nada, pero como hay una sobrecarga, ¿no? Acá está la sobrecarga, por eso que es necesario calcular. Entonces simplemente sería el coeficiente de Rankine, que vale 0.33, que ya lo hemos calculado antes, multiplicado por la sobrecarga, que es 2 toneladas, ¿no es cierto? Por metro cuadrado. Y esto nos da igual a este valor que está acá. ¿Está bien? Ese es mi P1. Mi P2 se calcula como el coeficiente de Rankine 1, porque sigue por encima de él está el suelo 1, multiplicado por el peso físico de 1. Eso ahí multiplicado por la suma de ¿quién? De dos alturas. La altura 1, que es la parte de acá, que es todo el suelo 1, más la altura de la sobrecarga, o sea, de esta sobrecarga de acá, su alturita. ¿Cuánto será? Entonces, ¿cómo calculamos esa alturita? Esa alturita se calcula como, acá está, la sobrecarga sobre su peso específico.
Entonces, como estamos hablando del peso específico 1, del suelo 1, entonces sería simplemente reemplazar estos dos de acá, reemplazarlo aquí. Ahí está. Entonces lo estamos reemplazando. Sería acá, reemplazando este valor. El K1 sabemos que vale 0.33. El peso específico 1 vale 2, multiplicado por la altura H1 que vale 2.4, acá lo tenemos. 2.4 sumado más la sobrecarga que es 2 toneladas entre el peso específico 1 que también sabemos que vale 2. Operando todo esto nos sale 2.27. Nos faltaría calcular solamente el P3. El P3 lo tenemos aquí, con esta formulita, ¿no? En este caso, como es del suelo 2, acuérdate que hemos calculado un nuevo peso específico 2, ¿no? Entonces, coeficiente de ranking, también lo tenemos el 2, que es dato. El que no tenemos es el HE, esta nueva altura. Y esta nueva altura se calcula con la siguiente formulita, con esta que está acá. Este HE es igual al peso específico 1, o sea, del suelo de parte superior, el peso específico 1, por su altura 1. En este caso sería esto de acá, esta altura 1. Sumado con la sobrecarga. La sobrecarga, en este caso sabemos que vale 2, ¿no? Todo esto se divide entre el peso específico prima 2, nuestro nuevo peso específico. Entonces, esto va a salir igual reemplazando. Sabemos que es 2, el peso específico 1 vale 2, la altura 1 sabemos que vale 2.4, todo esto sumado, más la sobrecarga que es 2 toneladas, dividido entre el nuevo peso específico 2, que es 1.62. Acuérdate que eso salió acá arriba. Acá arriba está nuestro nuevo peso específico 2, acá está, sale 1.62. Este 1.62 se reemplaza en esta fórmula, acá está. Y nos sale 4.20. Eso es nuestro HE. Y este HE va a entrar en la formulita que está acá. Reemplazando, nos sale acá abajo. P3 sería 0.28, que es nuestro coeficiente de ranking, nuestro coeficiente activo de ranking, multiplicado por justo el mismo peso específico nuevo que hemos calculado, que es 1.62, multiplicado por la suma de 2.1, que es la altura H2. H2, acuérdate que H2 es la parte de acá abajo, 2.1, acá está, sumado más 4.20, que es el nuevo valor que hemos calculado que se encuentra acá hasta arriba, ¿no? El KHE. Y todo esto nos sale 2.8 toneladas por metro. Entonces, ya teniendo los tres puntos, o sea, estos tres puntos que están acá, P1, P2 y P3, ya tenemos nuestros dos trapecios. Ahora, calcular el empuje de dos trapecios es calcular simplemente el área, ¿no? Esta área que está acá y esta área que está acá. ¿Cómo calculamos el área María? Base, que vendría a ser esta de acá. Acuérdate que sabemos nosotros que un trapecio, vamos a ver acá, más o menos recordando geometría, de repente sabes si yo estoy hablando de más, pero es bueno recalcarlo. En geometría, el área de un trapecio se calcula como base. A ver, vamos a insertar acá. Está. Base, altura y la otra vez, dB mayúscula. Ya está. El área, el área se calcula como esto es igual a la suma de las dos bases, acá más B, todo esto dividido entre H, ¿no? Esta es la división para calcular lo que es el área de un trapecio, pero no lo vamos a usar, así se calcula. Así calcularíamos de frente el empuje, porque acá lo tenemos, todo este empuje de acá sería, este es H, ¿ya? Este es B minúscula y este es B mayúscula, o sea, P1 sería B minúscula y P2 sería B mayúscula, ¿no? Así como está acá. Pero el detalle está en que nosotros no podemos trabajar con eso porque, bueno, sí se puede calcular, ¿no? Igualito acá abajo, pero vamos a necesitar luego calcular momentos. Entonces es importante que mejor lo desglosemos en qué cosa.
en un triángulo y un rectángulo, como hemos hecho en la figura que está acá. Si te das cuenta, hemos dividido ese trapecio en un rectángulo y en un triangulito. Lo mismo el de abajo. Entonces, ¿qué tenemos este de acá? El rectángulo de acá, que le vamos a llamar rectángulo 1, por eso le decimos empuje 1. ¿Cómo se calcula el empuje 1? El empuje 1 es el empuje del triángulo, del rectángulo, perdón. ¿Cómo se calcula el rectángulo? El área, base por altura. ¿La base cuánto vale? 0.66, ahí está, 0.66. Por la altura, que sería 2.4, ahí está. Todo eso te sale 1.58. El empuje 2 es este triangulito de acá. ¿Cómo se calcula el triangulito? El triangulito acá está, empuje 2, base por altura entre 2. ¿Cuál es la base? La base es este pedacito que está acá, y este pedacito vale acá hasta arriba, mira, 1.61, por la altura que es la misma, que sería 2.4. Y tenemos nuestro empuje 2. El empuje 3 es nuestro rectángulo que está acá abajo. Sería base, que vale 2.27, por 2.1, que es su alturita, ¿no? Esta alturita de acá. Y ya pues el triangulito de acá sería igualito, pues, ¿no? Base, que es 0.61, multiplicado por la alturita, que es 2.1, dividido entre 2 porque es un triángulo, ¿no? Entonces, operas todo esto y te salen todos los empujes que salen acá. Empuje 1, empuje 2, empuje 3 y empuje 4. Luego, para el análisis, ¿ya? Acá dice, teniendo la fuerza resistente y el empuje, hacemos el análisis. Para que un muro no deslice, tiene que cumplir, obviamente que tiene que cumplir que el empuje que está acá tiene que ser menor, o sea, todo este empuje que va hacia la izquierda, tiene que ser menor que la resistencia del suelo, ¿no es cierto? Entre el rozamiento entre el suelo y la superficie. Y eso lo tenemos acá arriba, que esta resistencia de acá. Esta fuerza resistente tiene que resistir todo el empuje del terreno. ¿Cómo se calcula esta fuerza resistente? Esta fuerza resistente ya se calculó aquí, anticipadamente. ¿Dónde está? Ya. La fuerza resistente se calcula simplemente como el peso total, todo este peso que está acá, por el coeficiente, ¿no? En física, bueno, en secundaria o en la misma universidad también te han enseñado, siempre la fuerza de rozamiento siempre es igual a el coeficiente, la normal, multiplicada por el coeficiente U, ¿no es cierto? El coeficiente U minúsculo, ¿no? Y la normal viene a ser el peso total, todo el peso que viene hacia abajo, ¿no es cierto? Esta es la normal. Entonces, este peso lo hemos calculado nosotros aquí. Si te das cuenta, tenemos acá el peso del área 1, el peso del área 2, el peso del área 3, el peso del área 4 y el peso del área 5 que están aquí. Y el peso de la sobrecarga también, ¿no? Porque esta sobrecarga cae sobre esta parte de acá. Y acá hemos tenido calculado, ¿no? Igualito también, cada uno se calcula sus áreas. Acá están, bueno, distancia no interviene porque se para un momento. Las áreas multiplicado por su peso específico y te sale cada uno de los pesos. El peso total es 39.14. Entonces, para calcular la fuerza resistente, simplemente es la sumatoria de pesos multiplicado por U, ¿no? O sea, la normal, la sumatoria de pesos viene a ser la normal multiplicado por U. Sería 39.14 multiplicado por 0.67. Ahí tienes tu fuerza resistente. Entonces, vamos a la formulita acá, para calcular acá. La fórmula nos dice que según norma, la fuerza resistente dividida entre la fuerza de empuje tiene que ser mayor que 1.5. Reemplazando acá, la fuerza resistente nos sale 26.4 y la fuerza de empuje sale 8.9. Dividiendo te sale 2.96 y esto es mayor que 1.5, lo que nos dice la norma. Por lo tanto, nuestro muro de contención cumple las condiciones, o sea, no desliza.